Hola, soy Kiko, aún no puedo creer que todo esto haya pasado, te contaré lo que pasó. Era un día tranquilo como cualquiera, el chavo y yo estábamos en mi casa, viendo el Chapulín Colorado cuando de la nada se escucha que alguien golpea el piso, el chavo y yo miramos por todos lados para ver de dónde venía ese sonido, de pronto vimos por la ventana y vimos que era Don Ramón tirando su sombrero y pisándolo varias veces, pero veíamos que esta vez estaba más enojado de lo normal. Nosotros nos sorprendimos, así que salimos de la casa y le preguntamos a Don Ramón qué le pasaba. Don Ramón nos dijo que había conseguido una oportunidad de trabajo y que estaba por ir a una entrevista para un puesto de trabajo. Nos dijo que le daba flojera trabajar, pero que de todos modos iría, así que lo acompañamos hasta el portón de la vecindad para que se vaya a la entrevista. Vimos cómo se iba renegando cuando de pronto él cae en un charco de lodo ensuciándose totalmente. Unas personas que estaban por ahí se empezaron a burlar de él y le tomaron muchas fotos. Don Ramón se levantó y lleno de ira, fue a la entrevista para el trabajo. Estaba subiendo el elevador cuando se encuentra con el entrevistador y de casualidad le tira el café en su ropa. El entrevistador en ese momento comenzó a burlarse de él, luego pudo ver como todos los trabajadores también se estaban burlando. Don Ramón no soportó más y regresó a su casa. Yo estaba jugando fútbol con el chavo cuando vimos como Don Ramón regresó completamente enojado. Le preguntamos qué le pasaba y rápidamente nos contó lo que le sucedió. Le dijimos que se calmara y sin más, se fue a su departamento y cerró la puerta fuertemente. Nosotros pensamos que se le iba a pasar, así que agarré la pelota y decidimos volver a ver al Chapulín Colorado. Pasó una hora y ya se estaba haciendo de noche. El chavo y yo continuamos viendo el Chapulín Colorado cuando se escucha un grito. Nosotros nos asustamos y vimos por la ventana. Nosotros pensábamos que quizás sería Don Ramón viendo una película, ya que todo estaba apagado, y vimos que por la ventana de Don Ramón salía una luz, así que seguimos viendo el Chapulín Colorado. Cuando el chavo decidió ya irse a su barril, yo le di una torta de jamón por ayudarme con el miedo. El chavo se comió la torta rápidamente y se fue. Yo nada más cerré la puerta y me fui a dormir. Ya habían pasado 3 horas y ya eran las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo cuando se escucha que alguien golpea la mesa y se escucha un grito. Yo me asusté mucho y decidí salir a ver qué pasaba. No había nadie y luego me asomé por mi ventana y vi que todos los vecinos habían salido de sus casas. Yo también salí y me di cuenta que no salió Gloria, ni la Chilindrina, ni Don Ramón. Yo pensé, deben estar muy dormidos, así que todos nos fuimos a nuestras casas y yo me fui a mi casa a dormir. Al día siguiente yo fui a despertar al chavo ya que vimos que había una feria afuera de la vecindad. Ñoño, la Popis, el chavo, Godínez y yo nos fuimos a la feria. El chavo, Ñoño y yo estábamos en el carrusel ya que Godínez y la Popis estaban en los algodones de azúcar. Se paró el carrusel y el chavo y yo queríamos ir a jugar con las carabinas y me di cuenta que Ñoño y yo ya no teníamos dinero, así que yo me fui a la vecindad a pedirle dinero a mi mamá. Llegué a mi casa y me acordé que mi mamá se había ido temprano a una cita con el profesor Girafales, pero luego recordé que había dinero en su habitación. Fui por él. Cuando salí de mi casa me acordé que Patty y la Chilindrina no vinieron a la feria, así que fui a la casa de Patty primero. Toqué la puerta y nadie abría, y cuando seguí tocando me di cuenta que estaba abierta la puerta. Yo entré sigilosamente, no había nadie, así que fui a la cocina. Todo estaba muy oscuro, así que estaba buscando el interruptor y cuando lo encuentro, prendo la luz y casi me da un infarto al ver que Patty estaba sin cabeza y Gloria estaba en la estufa quemada. Yo me fui corriendo cuando escucho pasos. Yo volteé y vi que era Don Ramón con una motosierra y un machete. Vi que Don Ramón iba a la cocina y yo aproveché para salir corriendo. Don Ramón no me vio y yo salí de la vecindad. Por suerte cuando salía me encontré con mi mamá y el profesor Girafales, y les conté todo a ellos, pero mi mamá pensó que yo estaba mintiendo. Cuando se escucha que alguien prende una motosierra, yo sabía que era Don Ramón quien prendió esa motosierra. Yo le dije a mi mamá que llamara a la policía y todavía pensó que era broma. Yo me fui corriendo
corriendo a avisarle a mis amigos y creyeron que estaba loco y siguieron jugando. Yo me metí en un escondite de una tienda, así que entré y me escondí. Estaba muy silencioso, no se escuchaba ya nada cuando veo que se mancha la pared de sangre y yo traté de no gritar, ni vomitar. Yo pensé que don Ramón me había encontrado, así que miré por un hoyo que estaba roto y me di cuenta que don Ramón estaba persiguiendo al dueño de la feria. Me di cuenta que alguien entró y era el Chavo, la Popis, Godínez y Ñoño. Yo los abracé y les dije que dónde estaban. La Popis dijo que estaba con Godínez en una tienda de dulces y que de regreso vio al profesor Girafales y a doña Florinda. Godínez se dio cuenta que doña Florinda se asomó por la puerta de la vecindad y se metió. Luego vimos cómo salía volando la cabeza de doña Florinda. Godínez vomitó y el profesor Girafales nos dijo que corramos. El profesor Girafales estaba peleando con don Ramón y vimos que Ñoño estaba huyendo con el Chavo y nosotros les dijimos que mejor nos escondamos. El Chavo encontró este lugar y así llegamos acá. Yo me sorprendí y les dije a los cuatro que hagamos un plan y no se me ocurría nada hasta que Ñoño se le ocurrió una idea, ya que su papá iba a ir a la vecindad a cobrar la renta a las 2 de la tarde y dijo que siguiéramos escondidos y cuando viéramos que su papá llegaba con su carro saliéramos y nos fuéramos con él. Nosotros estuvimos de acuerdo pero nos dimos cuenta que aún faltaba mucho para que sean las 2 de la tarde. De todos modos decidimos esperar ahí escondidos. Vimos por el agujero que don Ramón había acabado con la vida de todas las personas de la feria. El único vivo era el dueño de la feria. Don Ramón lo perseguía y el dueño estaba pidiéndole piedad a don Ramón. Don Ramón estaba asustándolo con la motosierra. Nosotros decidimos salir de nuestro escondite porque era cuestión de minutos para que nos encuentre, así que decidimos salir de ahí y nos fuimos sigilosamente a la vecindad. Nos metimos a la casa de doña Clotilde, nos dimos cuenta que doña Clotilde estaba bien, le contamos todo y ella nos dijo que si sabía que don Ramón estaba enojado. Nos dijo que un día atrás ella estaba regando sus plantas cuando vio que pasaba Gloria y ella solo la miró. En ese momento salió don Ramón y comenzó a mirar muy emocionado a Gloria. Salió la Chilindrina y le dijo: papá, no quiero que veas así a esa señora y además ella nunca te haría caso porque pareces un costal de huesos. En ese momento vi que don Ramón no aguantó lo que le dijo la Chilindrina y le pegó muy fuerte en su brazo. La Chilindrina empezó a llorar fuertemente. Gloria se sorprendió y le dio una cachetada a don Ramón y le dijo que no vuelva a tocar a la Chilindrina y luego se fue enojada. Don Ramón lanzó muy enojado su sombrero al suelo. En ese momento yo me acerqué y le dije: tranquilo, Monchito. En ese momento él me empujó fuertemente. Yo me levanté rápidamente y le di una cachetada y le dije que no tenía que desquitarse conmigo. Él me miró fijamente y me dijo: me cansé de que todo me salga mal, acabaré con toda la vecindad y especialmente contigo, bruja. Luego vi cómo se metió enojado a su departamento. Desde ese momento vi que él paraba más enojado que de costumbre. Yo le dije: ¿es cierto eso, doña Clotilde? Ayer junto con el Chavo vimos a don Ramón renegando mucho porque había conseguido una entrevista de trabajo. De pronto escuchamos cómo tocaban la puerta, todos nos asustamos mucho y decidimos no hacer bulla y no abrir. Seguían tocando la puerta pero no abríamos. Vimos cómo lanzaron algo por la ventana, fuimos a ver qué era y era la cabeza del dueño de la feria. Gritamos fuertemente de la impresión y don Ramón nos dijo: salgan de ahí, si colaboran conmigo su muerte no será tan dolorosa. En eso doña Clotilde dijo: llamaré a la policía. Don Ramón dijo: ya corté la luz y las líneas telefónicas desde aquí afuera. No sabíamos qué hacer, así que decidimos poner muebles en la puerta y poner una mesa en la ventana para impedir que entrara. Don Ramón dijo: sé que se quedarán ahí, yo tengo una motosierra y podría entrar fácilmente, pero esperaré que ustedes salgan voluntariamente. Nosotros dijimos: eso no pasará. Don Ramón dijo: si ustedes no salen a las buenas, saldrán a las malas. En ese momento escuchamos la voz de la Chilindrina diciendo: salgan por favor, si no mi papá acabará conmigo. Nosotros sin otra oportunidad decidimos salir. Don Ramón dijo a
arrodíllense todos. Nosotros nos arrodillamos y vimos como don Ramón partió a la mitad a la Chilindrina diciendo, por tu culpa Gloria me odiaba así que tuve que acabar con ustedes. Don Ramón sacó un cuchillo que tenía guardado en su bolsillo y lo lanzó en el pecho a doña Clotilde. Ella murió lentamente a nuestro lado, no nos podíamos mover porque tenía la motosierra prendida y teníamos miedo que nos mate. Don Ramón solo nos miraba y decía, podría dejarlos vivos pero sé que le dirán a la policía. Nosotros dijimos que no diríamos nada a nadie, pero que no nos haga daño. Don Ramón le metió la sierra eléctrica en la boca a Popis y seguido le arrancó la cabeza a Godínez diciendo, si ustedes hablan les pasará lo mismo que a ellos. Ñoño, el Chavo y yo estábamos llorando diciendo que no diríamos nada. En ese momento vimos que el señor Barriga llegaba sorprendido por todas las personas muertas que estaban en la feria. El señor Barriga entró diciendo, ¿saben qué pasó allá afuera? Ya llamé a la policía. En ese momento don Ramón se abalanzó hacia él pero se le cayó la motosierra. El señor Barriga lo golpeó muchas veces y don Ramón quedó desmayado. Fuimos a abrazarlo y le dijimos que nos sacara de aquí y que vayamos a la policía. Él dijo que nos fuéramos rápidamente, pero don Ramón se levantó semi-inconsciente y sacó una pistola de su pantalón, le disparó en el ojo al señor Barriga. Comenzó a seguir disparando a lo loco, no tenía el control de su cuerpo y una de las balas impactó en la cabeza a Ñoño. El Chavo y yo buscamos en los bolsillos del señor Barriga y encontramos la llave. El Chavo dijo, yo trataré de conducir el carro del señor Barriga. En ese momento vi como una bala le atravesó el cuello, el chavito murió en mis brazos. Yo me acerqué a don Ramón sin importarme nada, él seguía echado y me apuntó con su pistola pero ya no tenía balas. Yo estaba lleno de ira y decidí vengar la muerte de mi mamá y de todos en la vecindad. Le pateé en la cabeza haciendo que quedara mucho más mareado. En ese momento me dirigí hacia el barril del Chavo y lo arrastré hacia él. Sin piedad empujé varias veces el barril a la cabeza de don Ramón, haciendo que su cabeza quedara completamente destrozada. Por fin había acabado con don Ramón. En ese momento pude sentir como una lluvia de balas atravesaron mi cuerpo. Los policías habían visto cómo acabé con don Ramón, y ellos creyeron que yo había hecho toda esta masacre. Con mis últimas fuerzas pude escuchar que dijeron, derribamos al asesino, necesitamos apoyos.